Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos acá con Hernán López, desarrollador, un prócer de la industria argentina, presidente de ADVA. Bueno, si te querés presentar vos, Hernán. No, quería que me presentes vos, pero está bien, si querés me presento. Y vos me presentaste, es correcto. O sea, lo de prócer no, es presidente de ADVA sí, desarrollador de Sí. videojuegos hace ya 17 años. 2008 empecé, entonces, sí, no, haga usted la cuenta cuando sea que esté viendo este video. Este, Bien. y nada, eso. Eh, de hace 17 años, siempre en el mismo estudio, Sí, sí, siempre en el mismo estudio porque claramente nadie que es tu que es estudio. mi estudio, como todas las personas que son incontratables en la vida, decidí armar mi propio estudio porque, nada, en el 2008 no había muchos estudios tampoco para insertarse en Córdoba, que es de donde soy. Si no lo han notado por mi tonada cordobesa, a lo mejor notaron que era una tonada rara, pero no saben de dónde, qué pasa, y uno se presenta. Me ha pasado más de una vez que digan, los cordobeses, ¿por qué siempre dicen yo soy de Córdoba? Está bien, sí, uno está orgulloso de ser de Córdoba, pero sobre todo porque uno dice, ¿de dónde sale esta tonada tan bizarra? Es de Córdoba. Está muy bien. Bueno, yo me considero de Córdoba, por más que no nací ahí. Y no tenés tonada. Y no tengo tonada. No. Nada, viví una gran parte de mi vida ahí en Ahí Córdoba. está. Sí, sos Así cordobés que yo adoptado, como soy un adoptado, hay sí, un infiltrado. no, yo te diría hay un 30% de la población de Córdoba que no es gente de Córdoba, nacida Mis en padres son Córdoba. cordobeses, que es algo Ahí que, está, bueno, me listo. suma Ahí ahí. está, automáticamente. Es la Es herencia. como la ciudadanía italiana. Ahí está, sos cordobés transitivamente. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de tu historia. Ok. Me gustaría saber si vos en qué momento le das un inicio a tu carrera profesional. O sea, ¿cuándo dirías que empieza? ¿Cuándo diría que empieza? O sea, yo la tomo como que empieza cuando vendí el primer juego, ¿sí? Cuando Porque cuando vendiste. vendí, o sea, exacto, en 2008 como bueno, ahí vendí un juego, hice un juego que se vendió, que consiguió una licencia, para decir, bueno, no, Ok, pero a ver, vamos desde bien el principio. hagamos un rollback, Tenés, dale. claro, terminaste el secundario. Sí, ¿Qué haces de tu en vida? algún momento tenía En que algún terminar momento eso. lo terminaste. Eso dicen que nadie vio nunca como un analítico, podría no haberlo terminado. No, sí, terminé el secundario, lo juro. Y ahí, como en toda familia de clase media, es como que tenés el mandato de estudiar algo. Era Sí, como, tenés que estudiar algo. Además, también, mis dos padres eran profesores de universidad, que yo, así que algo había que estudiar. Em, y en ese momento era el 2002, yo soy promo 2001. 2002 claro. no había, claramente no había carrera de videojuegos, no había nada dando vuelta. De hecho, ni sabía que se podía vivir de hacer videojuegos en Argentina, o sea, es algo que vino después. A mí me gustaba mucho, me sigue gustando dibujar y todo lo que es cómics y cosas por el estilo. Y dije, bueno, vamos a estudiar diseño gráfico y ahí podré, lo mejor de ahí saco para hacer, no sé, publicidad o qué sé yo, cualquier cosa. Tenía 18 años. Claro. Estaba como, Vos, me pero gusta vos en ese dibujar. momento ya tenías la idea de querer hacer algo de videojuegos o era No, no, una... no porque no lo veías, o sea, era algo que no lo veías en las posibilidades. Es como decir, ¿vos querías ser astronauta? No, Claro, no porque vos decís, ¿qué voy a hacer astronauta? Es total, es lejísimo. claro. Era como, no, Pero a nivel fantasía, digamos, tampoco. no, a nivel fantasía sí, o sea, qué sé yo, Ok, editaba mis niveles de Warcraft, editaba mis niveles de claro. Duke Nukem, hacía, qué sé yo, dibujos en Paintbrush de screenshot de juegos falopa, ¿me entendés? Inventado por uno Claro. imaginariamente. Hacía sistemas de grillas, tipo como una historieta en donde cada viñeta tenía puertas y cosas así que tenían un nombre de viñeta y un número de la puerta y después al lado tenías una cuadrícula en donde vos elegías y podías jugar un laberinto dentro de un libro, tipo como era un Claro. elige tu propia aventura, Elige tu propia historia, claro. muy complicado, y todo eso que eso hacían, por Dios, cuánta pobreza. Hacíamos con un rollo de papel muy, muy largo en donde dibujábamos todo un nivel y ponías después una figurita con un alambre y un personaje y lo girabas a los palitos y pero nada, era como nada. Pero eso cuando era muy chico, ¿no? Habré tenido, no sé, 12 años, 10 años, esa cosa, hacía mi Claro, propio flipper. Pero era como decías, ¿vas a vivir de hacer videojuegos? No, si para hacer videojuegos tenés que ser, en mi cabeza, chino,
Porque cuando terminabas Claro. el Islander o cualquier cosa, te aparecían los créditos y te aparecían todos caracteres que después me di cuenta que eran japoneses, pero en ese momento Claro, era o sea, todo chino. era todo chino. Pero y con nombres rarísimos. Entonces no se te ocurría, no se te pasaba por la cabeza si yo puedo vivir de hacer videojuegos, porque no estaba en las posibilidades. Era un sueño tan grande que no se te ocurría ni soñarlo, porque era como decir soy astronauta. O vas a ser Claro, una estrella de rock o algo por el estilo. claro. Es más, tenía más chance por ahí ser estrella de rock, porque veías otros argentinos que habían sido estrellas de rock, que videojuegos, porque no conocías ni un latino que hacía videojuegos. Entonces era como, bueno, no, imposible. Después, Ok, entonces, pero hay algo ahí en sí. el medio. Terminé diseño, que ni siquiera era diseño gráfico, se llamaba, ya no existe más la carrera, mierda que soy viejo, se llamaba dibujo técnico publicitario, que la daban en el Montserrat. Ahora se llama diseño gráfico, arte visual, no sé, una cosa así. Y son más años. Terminé y dije, bueno, voy a hacer una revista. Voy a hacer una revista que sea, con el que voy a vivir de las propagandas que aparezcan ahí. Y esa revista era una Ok, revista que era de videojuegos. O sea, ya había ahí, claramente, tenía ganas de hacer cosas con videojuegos. Me encantaban los videojuegos. ok, Jugaba. Sí. pero espera, a ver, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo hice? Sí, Agarré, en ese momento estaban los cibers, o sea, todavía estaban los cibers fuertes. Era el claro. año 2003, porque era una carrera de 2 años. Entonces, 2001 salgo, 2002, 2003 terminé. Ya empecé, antes de hacer la última materia, iba ciber por ciber, tocaba la puerta y decía, estoy por sacar una revista que va a ser, era una revista chiquita, era una A6 se llama, porque era una A2, doblada en medio, te quedaba una cosita chiquitita, muy de bolsillo, Claro. en papel ilustración, lindo papel ilustración, blanco y negro, pero con impresión de celuloide, que es como que te da una te permitía hacer degradés piolas y cosas así. Es muy técnico eso. Pero cuestión de que iba No, está bien, está y les bien. decía, che, mirá, te vendo la propaganda y después te voy a dar de estas revistas, te las voy a dejar en tu ciber y las voy a dejar en todos los ciber cosas y la gente va a ver tu propaganda y qué sé yo. Y se coparon, porque la verdad que en ese momento tenía 19 años. Tenía 19 años. Todavía no llegaba a los Está 20. bien. Tenía 19 años. Que venga un pibe de 19 años, toque la puerta y dice, te juro que hubo una revista. Te lo En ese juro. momento no tenías revista, no tenías No nada para tenía mostrar. nada. Era O ir a vender sea, un sueño, de te hablar. venía con una revista hecha ordinariamente en papel, tipo como, y este va a ser el formato, estos son los tamaños de la propaganda, y esto qué sé yo, pero no Claro, había tenías un nada. prototipo, una maqueta armada si se quiere, Exactamente, pero nada más, pero nada, ok. y cero vergüenza, porque hay que ir a Y tocar me imagino que hay sí. que ir a tocar la puerta y decir, che, te juro. Pero se vendió, o sea, la primer tirada ya tenía algo de ganancia, no tenía, nunca dio pérdida. Cuando Ok, empecé, pero bueno, sí, eran horas de caminar ahí bajo el sol de Rafael Núñez, que la hacía caminando hasta el fondo, que se y vendiendo toda propaganda por ahí. Y también cuando me quedé sin cibers, le empecé a vender a los barcitos que abrían en la noche, que eran los mismos vicios que estaban en el cibers, iban después al barcito, que se bla, la previa Zoconda, que esas cosas ahí que estaban por esa zona norte de Córdoba. Y nada, terminó una revista bizarrísima, porque era una revista que en las primeras páginas tenías, qué es eso, nota del Boombound, nota de que está por salir el World of Warcraft, y de repente, y ahora la noche de Córdoba y fotos de boliches, o sea, claro, vos vendías de la publicidad de lo que gente sea. que que tenía un pibe que iba y sacaba fotos con una cámara digital, cuando la cámara digital era algo novedoso, y después la poníamos ahí, y después cosas de boliche, y de repente, bueno, el Boombound y cosas por el estilo. Y las publicidades de los ciber y qué es eso. Esa fue mi primer chamba que tenía que ver, bueno, Tu primera anteriormente, aventura como emprendedor. exactamente. Anteriormente había trabajado en un ciber, o sea que algo había ya Ah, ok. sí, mi primer laburo, que era cuando terminé el secundario, que estaba todavía estudiando, era hacer el shift noche de un ciber. Claro, Entonces, nada, pero en realidad lo hacía porque quería jugar, no porque quería claro. trabajar. O sea, siempre estuviste metido ahí, Sí, siempre en sí, desde videojuegos, o sea, siempre niño, estuvo siempre presente ahí el fue. bichito de. Sí, o sea, sí, total, por eso, pero era como, no estaba en la industria de videojuegos porque se me parecía, porque me Claro, parecía lejanísimo. genial, tan genial que era imposible, pero era como, sí, obvio, era súper Pero vicioso. claro, era, digamos, siempre buscándole la vuelta para estar dentro Para de lo estar que es ese dando vueltas mundo. Claro, para tener videojuegos dando vueltas. orbitando alrededor de lo que es videojuegos. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Y la revista, cuánto tiempo la hiciste?
un año y algo, una cosa así, no estuvo mucho. Después se empezaron a cerrar todos los cibers y Claro. fue Sí. como, estoy caminando mucho y esto va a empezar a dar pérdida y fue como, no, haré una de rock, que hice una sola tirada, porque era para que venía el Cosquín Rock, y de paso ligué entradas para el Cosquín Rock. Estuve de prensa y qué sé yo, hice una entrevista a Rata Blanca, pero nada, porque quería hacerle la entrevista a Rata Blanca y me gustaba. Pero, a ver, ¿cómo llegaste a eso? No entiendo. Haces el Aquí, cambio y decís, ok, voy a hacer una de rock. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a yo hablar con quién o cómo llegaste con a...? Palazzo, que o sea, sí, es así. ¿Empezaste a mandar mails? ¿Cómo fue? ¿Qué mails? Era ir a la galería así, tocar timbre. Mire, estoy por hacer una revista de rock. Ya hice una de videojuegos. Ok, Y eran los mismos bolichitos de noche que seguían abiertos, porque no se habían cerrado como los cibers, claro. más alguna tienda de rock, eso, pero eso no anduvo tan bien. O sea, esa ya le puse color inclusive. Pero Ok, esa se volvió cara. claro, esa hice una tirada y fue como, no, además no es lo mío. Claro, no. Y fue como, bueno, total, listo. Pero fui al Cosquín Rock y le hice una entrevista a Rata Blanca y le hice cuernitos a Walter Giardino. ¿Y eso ¿Puedo, salió en la puedo revista? decirlo? No, no salió en la revista, No porque llegó a Walter salir. Giardino es muy alto. Y le hice cuernitos, pero la foto quedó cortada acá, entonces se ve que yo estoy cagándome de risa, pero no se ve mi mano que le estoy haciendo. Pero yo le estaba haciendo, eso lo recuerdo. Mira la gata ahí atrás. Ahí está. Ahí está, mira. Ok, perfecto. Bueno, terminás con todo el tema de las revistas. ¿Qué pasa después? Termino el tema de revista. Ahí yo tenía 20 años, 21. Y fue como, bueno, hay que hacer algo con la vida porque no puede uno estar sin trabajar. Y digo, bueno, de repente estaban los call centers por todos lados. Todo el mundo te decía, bueno, te tiras un currículum, te toman automáticamente. Entonces dije, bueno, voy a que me tomen en un call center para juntar plata. Porque originalmente Ujú. fue como, trabajaré un año, ahorraré y haré y voy a comprar cosas como para poder hacer animación, que era lo siguiente, que era como una cosa, de nuevo, muy grande, pero que era un poquito más visible dentro de las Claro. cosas que se te ocurrían que podías llegar a hacer, no sé, animar algo, porque ya estaba empezando a usar Flash, pero lo usaba Flash como para hacer animaciones estúpidas, animaciones que era para mostrarle a mis amigos, donde nos reíamos de lo absurdo, de cosas locas que hacían de cortos, no tipo Mono Mario, pero así como Alejo y Valentina, pero que nunca salieron de, de los grupos de amigos, digamos, de barrio, nunca Claro. las publiqué, pero fue bueno, a lo mejor puedo hacer algo por el estilo. Me metí, entré a laburar alcohol, el primer sueldo me compré un joystick, un Family, pues tenía, Bien primer sueldo. totalmente, O típico primer sueldo. un joystick tipo de estos así, opa, mira, no, Está raro el está joystick. raro ese joystick, ahí va, pimbi, pimbi, ahí va. Un joystick tipo de estos así ordinarios, un Family que lo tengo acá al lado, que todavía sirve, Ok. pero se le rompió el transformador, tengo que comprarme otro Family solo para cambiar el transformador. Y una tableta gráfica Genius porque me gustaba dibujar, para dibujar ahí en la compu y empezar a ver qué animaciones se podían hacer con eso. Bien. Y de ahí fue como, bueno, haré animación. Antes de que termine, Perfecto. y el coso era, bueno, ahorraré como un cerdo para llegar a después poder bancarme estar haciendo eso. En el medio de esa ahorrada viene Gameloft Argentina. Viene, Sí. viene Gameloft Argentina, viene a ¿Qué año fue Córdoba. esto más o menos? Y debe haber sido 2007, 2006, 2007, 2006, una cosa así. Ok. Sí, tiene que haber sido por ahí. Bueno, cuestión de que, bueno, no sé, cuando viene Gameloft, viene Perfecto. Gameloft en el medio, tiro mi tristísimo curso, o sea, fue como que se me iluminaron los ojos, fue como, se pueden hacer videojuegos en Córdoba, ya mismo estoy tirando un CV, pero era una vergüenza, el CV era, viste, cuando no tenía idea qué era lo que te podían llegar a pedir, entonces era, me gusta, ¿Estabas aplicando para un puesto en específico o...? creo, uno era para, no sé si uno era para test, o sea, yo apliqué para todo lo que se podía, para tester, para Ok. artista, para game design, o no sé qué otra cosa tenían ahí, y era como mi CV era
me gustan mucho los juegos, estoy muy familiarizado con la Claro. jerga del videojuego, le juro sé lo que es HP, MP, amo, te iba a decir, porque era como una vergüenza, todo, o sea, yo me pego un tiro en el pecho a mí mismo si llego a recibir ese CV de Claro. alguien más, pero bueno, en ese momento Era lo que había. era lo que había, un pibe de 21 años de haber tenido ahí, 21 años, una gana de meter, una 21, 22. Y sí, claramente no prosperó. De igual manera eso sirvió de germen, porque varias personas de la industria de videojuegos de Córdoba salen de ahí de- del mismo, del De mismo Game Game Loft. Loft. Sí, 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 en ese momento varios habían estado ahí. Vos Y mandaste currículum, no quedaste. mandé CV, no quedé, con muy buen criterio me dejaron afuera. ¿Te Eh, dieron una explicación de por qué o fue No, un... no, ni bola. Fue, o ni sí, respuesta? sí, ni respuesta. O sea, nunca fui a la entrevista formal. Nunca, Ah, ok. nunca, nunca. Ahí ni. Y estuvo muy bien. Pero fue como, bueno, sí, les mostraré que puedo hacer juegos. Entonces dije, Ok. bueno, con Flash se pueden hacer juegos. Con Flash puedo hacer un stop y un play. Entonces digo, bueno, con el stop y play puedo hacer juegos. Porque puedo frenar cosas y hacerlas saltar. Y puedo tocar botones. Claro. ¿Qué juego puedo hacer con tocar botones? Entonces se me había ocurrido hacer viste, esos shooters, no me sale ahora el nombre, del rail shooter, que es cuando va algo andando, se frena, te aparecen tipitos, te disparan, vos lo cliqueás, bueno, Sí, elegís opciones. y cosas así. Bueno, era Claro. de esos tipos de tiros, pero bueno, era todo, era un montón de botones que aparecían, vos le ponías play y lo que hacían en realidad lo hacían ir a un fotograma donde se moría ese personaje y con los Claro, es mismos como estar adelantando o atrasando un video, exact digamos, partes de un eh, video y que estaba todo configurado para que si tocas acá, había sido así. pasa esto. Agarré una cámara que tenía un amigo en Sí. el mismo Action Line se llamaba, en el mismo call center, grabé entrando por el pasillo, doblando, qué sé yo, después hice los chicos que salgan haciendo que disparaban. A la gente Este, del call center, claro, los mismos chicos de call, los agarraste. dije, eran todos amigos, estaba bien. Entonces salía uno con un casco de moto, porque uno tenía una moto, entonces con el casco de moto salían y hacían papá, disparaban, qué sé yo. Y entonces era que iba andando, se frenaba en un fotograma, aparecían los chabones, los cagaba a tiro, qué sé yo. Dice, estuvo divertido, pero no. No sé, y después agarré y me bajé un creador de juegos de plataforma de Flash, que venía como bastante precocido todo y tenía todo un tutorial de cómo hacer juegos con tile-based Ese, y qué sé yo. ese primer juego que hiciste, digamos, este de los fotogramas que hiciste en el call center, ¿lo subiste a algún lado o No, quedó nunca, como no, un no. recuerdo? Quedó como recuerdo de, mirá, algo está y los pibes, Quedó como una fue como experiencia. una experiencia que se Como- mataban de risa, el otro también, y en el medio de estar investigando cómo hacer juegos en Flash, me topé con algo que se llamaba flashgamelicense.com, que Ok, era, que según la página, vos vendías tus juegos en Flash, las licencias de los juegos en Flash a través de eso. Para mí era una, ¿qué clase de droga es esta? ¿Cómo que se venden los juegos en Flash? Los juegos Flash son claro. gratis. Y Claro, yo entro y claro, yo juego. entro y juego. ¿Cómo que se venden los juegos en Flash? Y ahí, porque yo estaba viendo tutoriales para hacer juegos en Flash, entonces me empecé a meter en eso y de repente me encontré con esto. Dentro de los mismos lugares de los tutoriales se puede vender a través de Flash Game License, bla, bla, bla. Y veía testimonios de gente, sí, yo vendí mi juego en Flash, que eso. Ahí me di cuenta y me enteré que cuando uno entraba a un juego en Flash, que aparecía minijuegos al principio y había un botón de More Games en un costado y tenías la API que te mostraba una propaganda de vez en cuando, se fue bastante más Claro. adelante, eso te pagaba por eso. Y fue como, wow, no lo puedo creer, ¿esto se vende en serio? Hay plata. ¿Hay plata? ¿Se puede hacer esto? Entonces ahí como que enloquecí y ya estaba el año cumplido y dije, bueno, voy a agarrar y voy a dejar el laburo a la mierda. ¿Se puede decir mierda en este? No. Voy a dejar, Sí, sí, bien, sí, bien, puedes mierda. decir lo que No, quieras. para mi libro de rimas. No, agarré y dije, bueno, dejo el laburo y me voy a dedicar full a esto a ver si me sale. No lo traten en Eso casa, chicos. fue El, antes de tener nada, digamos, Antes de tener nada, sí, un salto al fue vacío ¿qué? de... ¿Se puede vivir de hacer videojuegos? Sí. Controlar suprimir de call center. Me focalizaré en esto. Ok, Y entonces fue como, bueno, si yo le dedico el mismo tiempo que le dedico a estar sentado atendiendo, personas muy buenas tardes, mi nombre es Hernán López, ¿en qué puedo ayudarle? En vez de estar ahí, usar todo ese focus en estar sentado tratando de aprender a hacer videojuegos y hacer videojuegos, y esto, por lo que veo, se vende,
algo voy a hacer Claro. con esto, y si no me sale, aunque sea, tengo algo para mostrar a la gente de Gameloft. O sea, es como Claro. que si no puedo venderlo, al menos trataré de usarlo como un CV avanzado de videojuegos. Entonces hice eso, dejé el laburo y me puse, no sabía ni ActionScript, no sabía programar, mi hermano, que él es sí ingeniero, programador y gente de bien, me dio un libro de C# que él tenía y después ver el diccionario de ActionScript y tratar de cazar un fulbo con eso. Pero los primeros juegos que hacían era esta ahí en la pantalla de acá y alrededor había un montón de objetos con formas locas para que yo supiera qué era cada cosa, placeándose una y otra vez. Y eso hacía que Claro. esos eran los interframes del juego, Eso, que eran literalmente una cosa que estaba placeándose infinitamente y hacía que pasen cosas. Pero no sabía ni lo que era un random, ¿sí? Después aprendí lo que era random, y pude programar cosas en donde había hitbox y demás. Pero el primer juego, que era Sniper Defense, era un juego que era, de nuevo, el mismo rail shooter, lo único que en vez de ser un rail shooter en donde vos vas andando, era el mismo un concepto en donde había como una base acá y bichitos iban caminando y se explotaban contra eso o empezaban a contra la disparar base. y vos los tenías que matar desde, tipo como que los snipeaban antes de que lleguen a la base. Claro, claro. Un Y tower defense, un Tower tipo, Defense algo que por el para no estilo. saber programar es súper complejo, porque podías elegir 6 personajes, cada personaje tenía poderes distintos, tenías power-ups, todos, pero power-ups que te modificaban cómo disparaba, tenías bot fights, era como que Ok. estaba pasado, tenía 20 años y lo único que tenía muy claro lo Mucho que tiempo quería, libre. mucho tiempo libre y muy claro lo que quería hacer. Entonces salió eso, lo publiqué en Flash Game License y ¿Hiciste todo vos en ese sí, proyecto? absolutamente todo. Absolutamente Absolutamente todo, todo. todo, todo, todo. ¿Cuánto tiempo te llevó, Y 2 meses, más o ponele, menos? 2 meses. Ok. Agarré y lo publiqué, lo puse en Flash Game License y al día, a los 3 días, tenía una oferta de $2.000 que para Ok. mí era, soy millonario. Claro. Primero, bueno, también hubo una devaluación de los 2.000, los dos mil Sí, dólares, sí, sí, eso, estamos hablando de otra época. eran más plata que los 2.000. Igual, está bien, no era millonario, claramente, pero era $2.000 para mí era todo lo que había ahorrado en ese año de call center, que Del call center. había ahorrado poner $2.000 también. Y de Claro, y repente de era, golpe de ahora repente eran dos mil en dólares dos de nuevo. meses. Sí, sí, sí. Entonces fue como, wow, qué locura. Acepté automáticamente. La primera oferta que me hicieron fue, esperé 15 minutos, aceptar. Y lo peor fue que a los 10 minutos recibí la notificación de que alguien más, porque era un sistema de bidding. Vos ponías el juego Claro, y alguien te era ponía, yo quiero este juego una por dos subasta. mil claro. Y si vos no frenabas el auction y lo dejabas esperar, al rato venía alguien más y decía, yo quiero 2.500. Y así empezaba como así Ok. una bid war con el juego, era lo máximo. Y nada, le di que sí automáticamente y recibí un mensaje de Addicting Games, que era de MTV en ese momento, que lo querían por más guita, pero fue como, no, vamos a hacer, no, ya le dije que si alguien, Ya está. ya está, vamos con él. Y de hecho después trabajamos con la gente de MTV más adelante, con un juego más o menos también shooter, qué sé yo, pero bueno, fue esa primera cosa Y, y nada, enloquecí de la alegría. y a ver, ese tiempo que vos decís, dejo el call center, me voy a dedicar full a esto. ¿Vos en ese tiempo vivías con tu familia? ¿Ya estabas Sí, 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 no, independizado? no, ¿Vivías no. con tu Ahí familia? vivía con mi vieja todavía ahí, en casa. Sí, vivía con mi vieja y con mi hermano en ese momento. ¿Y cómo se tomó tu familia el que vos digas, voy a dejar el call center para hacer esta flasheada? Literalmente porque eran Eh, juegos de Flash. porque Ajá. ahí va. Ahí va. Vi lo que hiciste ahí. No, claro, era como, ahí lo tenés al pelotudo, digamos, pero totalmente. De hecho, fue todo un tema hacerle entender a mi familia, ya cuando estaba viviendo de hacer videojuegos. O sea, porque si vos te pones a ver de afuera, 2008, 2009, es como que bueno, es un pibe súper delusional, ¿me entendés? Diciendo, Claro, sí, estoy viviendo de hacer juegos, sí, está. Y vos pasabas, había tomado el piso de arriba, era mi oficina, y estaba escuchando Tangalanga, todo lo que daba. claro, es un caso perdido. Exacto, claro, ¿qué está haciendo? ¿Me entendés? ¿Qué le pasa?
está bien. Y en ese momento era como, todo era súper, cobraba por Western Union las licencias, era como nada, nada. eh, y ya está, o sea, fue todo un tema hacerle entender a mi familia de que sí estaba viviendo de hacer videojuegos, Claro. que de algún lado el dinero salía, ¿me entendés? No lo notan, pero sí, fue como, ha estado 2 años hasta que se dieron cuenta que sí era. Yo me acuerdo, mi hermana me venía y me decía, no, mirá, porque hay cursos para arreglar aires acondicionados, Claro, te que querían meter dicen, que en lo dicen que que anda sea. muy bien. Y no, no, pero te juro que hago videojuegos. Y era como, no. ¡Ah! Sí, sí, no. No, no, fue una situación en la que tuve que agarrar, sentarla a parte de mi familia, agarrar dinero, ponerlo sobre la mesa, y decirle, miren, esto es Bien, de videojuegos. Es dinero de verdad. Ya no me hinchen los huevos, por favor. Los quiero. Pero bueno, nada, se terminó dando de esa manera. Pero porque, está bien. a ver, yo entiendo que vistos desde afuera, y se puede entender, además hoy vos hablas conmigo, parece que te estoy diciendo boludeces todo el tiempo, y gran parte del tiempo es verdad, Y gran y parte es gran verdad. parte te estoy boludeando en una gran parte, pero estaba así trabajando en hacer videojuegos. Claro. Y Bueno, a ver, perfecto. sí. Entonces volvemos. Terminás este primer proyecto, lo licenciás, lo vendés. ¿Qué pasa después? Me pongo a hacer otro, claramente. O sea, Pones a hacer una otro al vez instante. automáticamente me pongo a hacer otro y otro y otro, y como que empecé a entender cómo funcionaba el tema de Flash y demás. Y en ese momento, bueno, claramente, si bien sabía programar, no sabía programar muy bien. Y ahí estaba mi gran amigo Fabián, Fabio Perugia, que también lo saludamos, que estaba, Saluda. es el saludo, estaba empezando él a estudiar ingeniería en sistemas. Creo que ya estaba en primero o en segundo año, o una cosa por el estilo. Si no, pegaba en el paro, no me acuerdo. Pero estaba. Que a Fabián lo conoces de la vida, A digamos, un Fabián lo amigo conozco del barrio, vivía del a barrio. 2 cuadras de mi casa. Pero digamos, eran ya amigos de chicos. Sí, amigo de que tenía 12 y yo tenía 14 o una cosa así, pero tenemos una diferencia de 2 años. Pero sí, era un amigo del Perfecto. barrio, sí, cuando teníamos 12 años. Estaba Bien, de pasar verano tirando pie, pasar irnos de vacaciones juntos, o yo para Uruguay, o él para la sierra conmigo, cosas así. Digamos, teníamos una barrita de amigos que éramos claro. bastante. Y nada, y con eso jugábamos al Monkey Island, y jugábamos, o sea, de nuevo, todos videojuegos. Claro, Jugábamos. ya era un grupo que ya compartían el gusto por los juegos. Sí, la edición de juegos en el Duke Nukem, o editar juegos o editar. Ah, ok, o sea, ya les gustaba a nivel, digamos, desarrollo, si se quiere Sí, decir. sí, pero es A súper. nivel de flashear, intentar hacer algo, de Pero probar. súper amateur, Pero, era súper amateur. pero claro, claro, hacer lo Hacíamos, que se podía hacer. exacto, hacíamos nuestros propios niveles de Duke Nukem, Claro. hacíamos, qué sé yo, alguna campaña como decía, Warcraft 3, o ¿cómo se llama el otro? Que está el Age of Empire 2, que tenía un editor Age of Empires. también, o el Worms, que vos podías editarle sonidos y editarle cosas, hacíamos nuestros propios Worms. O sea, todo lo que tenía la chance de editar con ese grupo en particular, agarramos y lo editábamos, le poníamos cosas y flasheábamos de Claro. videojuegos. Pero era eso, era flashear videojuegos porque te gustan tanto los videojuegos que querés meter vos la mano y torcerlos para Sí, donde a sí, vos te es la parecen. típica fantasía de me gustaría hacer esto. Me gusta, claro, me gusta este juego, entonces me Está gustaría bien. jugarlo y que tenga este cambio, y entonces hacer mi propia, nada, meter tu propia mano y ya está. Bueno, cuestión de que le contaba a Fabián que se podía vivir de hacer juegos, mirá, eso es verdad. Y antes de que termine la carrera, se suma y empezamos a hacer videojuegos juntos, que era Antes de que Fabián termine antes la de que él carrera. termine la carrera, claro. Claro. De hecho, su tesis terminó siendo, creo que el Champion of Chaos 2. Sí, Champion of Chaos 2 fue. Sí, el 2. Fue su tesis. Y, mm, y nada, estábamos. Era en la oficina, que era el piso de arriba de mi casa. Ahí ya vivía solo con mi hermano. Y era uno programaba o hacía lo que tenía que hacer. Yo hacía los gráficos y
y a lo sumo cosas así como más, o buscar la música, o cosas más Más automáticas. creativas. Sí, no, creativa, pero por ahí que eso todavía hay que hacer mucho, no sé, niveles o cosas por el estilo, y bueno, los toqueteaba. Y Fabián hacía la Claro. programación de esas cosas duras. Y también hacía la parte creativa, también me metía mano con el game design en algunas cosas, ojo, ¿no? Y no, de hecho, varias esas cosas las pensábamos juntos, pero era mientras uno estaba trabajando en la computadora y el otro dormía al lado, una precariedad, porque teníamos una sola compu. Claro, había una sola Había una sola computadora. computadora. Entonces era uno tirado en el suelo, diciendo incoherencias, porque ya estabas cansado, aburrido, y el otro haciendo cosas. Y después, bueno, ahora me toca a mí. Y te cambiabas y el Y otro se cambiaba. tiraba en el suelo, mirando el techo, y nada, la precariedad. Pero era muy divertido igual. Después si conseguimos otra computadora, ¡oh! El progreso. Progreso. Y hacíamos, podíamos hacer dos cosas al mismo tiempo. Porque sí, Era era. el doble de productividad, El de doble, golpe. claro, claro. Estábamos a 2 cuadras. Podríamos haber empezado con home office de entrada, por así decirlo. Pero no, en ese momento era como que tenías que hacerlo en la misma computadora, el Claro. mismo archivo, porque si no, no sé, se iba a tardar un montón en tener otra tecnología, qué es eso. Pero sí, así empezamos y empezamos a vender más juegos y a hacer más juegos porque éramos dos y demás. Y lo Este, seguían haciendo no, todo a través de esta a través página de Flash de Game su app. License, sí, sí, a través de Flash Game License Esa. andaba. Después ganamos un concurso que era BlackBerry. ¿Recuerdan a Ok. BlackBerry? BlackBerry había sacado un ¿Qué concurso. celular? ¿Qué celular? BlackBerry había sacado un concurso que era de portar juegos primero habíamos hecho un concurso que era juegos de Android, o sea, juegos en Flash. Acababa de salir Android, y si vos porteabas un juego en Flash para que ande en Android, si los primeros que lo hacían te regalaban un Nexus One, una cosa así, que era un Nexus One, era uno de los primeros teléfonos que tenían Android, Sí. que era tan viejo que tenía pantalla táctil y una bolita, porque todavía no estaba Sí, me bien, acuerdo. no estaba bien testeado el tema de cómo iba a funcionar todo táctil. Entonces era como que tenías eso como si fuera un mouse de esos horribles, que eran Sí, como de los de la bolita. BlackBerry. Sí, y Eh, bueno, y en ese momento, nada, lo ganamos ahí, nos ganamos un Nexus One y una guita más, qué sé yo, y había salido el concurso de BlackBerry, y había que portear juegos. Por cada juego que Bien. porteabas, te daban $100. Si eras el primero en portear, creo que 10 juegos o 20 juegos, te ganabas un viaje al BlackBerry evento de Europa y a otro BlackBerry evento de Estados Unidos. ¿Los Eh, juegos que porteabas tenían que ser juegos propios no, o era obvio, portear? obvio que tenía que ser, Claramente sí. claramente Ok. sí. Pero, y esto les tiene que quedar esto sí esto es conocimiento, señor. Estamos transmitiendo sabiduría. Lo que hicimos fue, Mateo me puse en contacto con la gente para consultar bien cuáles eran las bases. La pregunta fue, ¿y el juego puede estar porteado? O sea, porque era como que desde que largan hasta que se termina el portatón, tenías que portear esos 20 juegos. Entonces Claro, pregunto, tenías un deadline, ¿tienen un que, tiempo. sí, puede estar porteado de antes? Sí. ¿Tienen que ser muy distintos los juegos? No. Ok. Eh, Veo por dónde va. entonces, hicimos un Jigsaw, un juego de puzzles, Un un rompecabezas. rompecabezas. Sí. Y pusimos 10 imágenes distintas. Hicimos Y eran 10 juegos. 10 rompecabezas. Uno se llamaba rompecabezas de una manzana, otro se llamaba rompecabezas de un auto, otro, y así 20 rompecabezas. Y alguna cosa, o Ok. sea, después un par de juegos más también, porque no era tan complicado hacer el porting, pero era como, bueno, que tenemos content, pa. Y clavamos, no sé, 50 juegos en 5 minutos. En un momento, de hecho, Claro. antes de que lancen, teníamos 10 pantallas, o sea, 10 pestañas de coso, con el juego ya subido, esperando que largaran Claro, que para se hacer lance para apenas. enter Enter, tab, subir, enter subir, tab, subir. enter tab, enter tab. Pero hicimos el primer enter tab y era que no te dejaba. Las otras pantallas, si tratabas de hacerlo, volaba por los aires. Se bajó la calidad, puede ser que de repente hubo como un bajón en la calidad del Sí, hubo internet, un sí. cortecito en internet, pero ahí Un, está, ahí está, un ahí está. cortecito está.
Está bien. Pero bueno, era como, tratamos de hacer eso de bajar las 18.000 no se podía, se tenía que hacer, era una cuenta a la vez, así que tuvimos que hacerlo de nuevo manualmente, pero de igual manera se hizo muy rápido, porque estaba todo armado. Claro. Y ganamos el primero, el segundo, el tercer premio. Sacaron otro más y Ah, ganamos todas. ganamos, ganamos el primer premio 2 veces, porque sacaron 2 veces el concurso y 2 veces hicimos lo mismo. Ya saben por qué se fundió BlackBerry. En definitiva, lo que BlackBerry quería era tener mucho decir, porque era lo que después chapeaban. Era, tenemos 5.000 Claro, juegos tiene mucho ya, por. una Claro. porquería, pero está bien, tenían mucho portfolio. Era lo que querían decir. Y entonces ahí nos fuimos Y- por primera vez a Europa con Fabián, que nosotros dijimos, ok. uno era para Europa y otro era para Estados Unidos. Somos dos, ¿podemos ir los dos al mismo lado? Bueno, sí, listo, vamos a Europa. Fueron los dos a Europa, al evento Fuimos los dos este a de BlackBerry. Europa y ahí en el medio, una de las personas de Flash Game License tira, che, está saliendo Casual Connect, que era un evento que estaba ahí en Hamburgo, para una fecha muy, muy cercana. Y dice, se necesita speakers, alguien que quiera dar una charla, qué sé yo. Yo dije, sí, sí, yo voy y hablo de Champion of Chaos, que es el juego que hicimos. Así que nos invitaron, nos pagaban el hostel. Y qué sé yo, entonces fue como, nada, los amigos de BlackBerry, le digo, che, mira, ¿me podés patear la vuelta? O sea, tipo, en vez de que Claro. voy, me pagué el hotel y me vuelvo, voy, me pagué el hotel, me quedo por mi cuenta y me vuelvo antes, sí, dale, después digo, sí, dale, qué sé yo. Y ahí fue el primer contacto con un evento de videojuegos, que era Casual Connect, en Hamburgo, creo, o era en Ámsterdam ese primero. Creo que fue en Hamburgo, ¿no? No, no. Sí, debe haber sido en Hamburgo. Em, y nada, y esa fue nuestra primera experiencia. No, fue en Ámsterdam. Bueno, se me hace bola. No, no, fue en Hamburgo. En Ámsterdam era lo de BlackBerry. Ah, Esa fue la ok. primera vez que fui a Ámsterdam, por eso era que se me estaban mezclando. Porque uno era en Ámsterdam, íbamos a Ámsterdam, de ahí nos fuimos a visitar a un primo y de ahí nos fuimos a lo de Castle Connect. Y ahí, bueno, pegamos onda con un montón de desarrolladores. ¿Fueron los dos también? Sí, fuimos los dos, pegamos onda con un montón de desarrolladores de la industria indie que estaban ahí también empezando, conocimos gente conocimos gente con la que ya estábamos trabajando antes, que los pudimos ver en persona, que fue una volada. Conocimos ahí, por ejemplo, a Martín Spans, que yo siempre pensé que era un hombre porque era Martine Spans, y de repente viene una rubia de 1,90 m, y fue como... ¿Qué ¿Martínez? acaba de pasar acá? Sí, claro, mirá vos, qué mal que te estuve tratando de aquí todo este tiempo. Pero igual mi inglés estaba, o sea, si está roto ahora, en ese momento era un inglés rotísimo. Pero bueno, pude dar una charla, fue mi primera charla afuera, mi primer contacto con otros desarrolladores afuera, con clientes, con gente que todavía habíamos trabajado. La verdad que estuvo muy lindo y bueno, de ahí pegamos buena onda también con la gente de Casual Connect. Fuimos a muchas Casual Connect, me terminé convirtiendo en el embajador de Casual Connect en Latinoamérica, lo cual me Ok. permitió, bueno, también fui como a varios lados ahí, o sea, en la Casual Connect de Ucrania, de Israel, de otra que se hizo en Ámsterdam, y ahí conocí un montón de gente que se terminaron convirtiendo en amigos, que después también progresaron en la industria de videojuegos y demás, y bueno, de ahí salieron un montón de cosas. Después Flash murió, estoy haciendo como un fast forward ahí. Eh, Sí. el pobre, el pobre Flash murió y fuimos a hacer videojuegos de PC y consolas, que era lo que siempre quisimos hacer. Fue como que nos obligó a evolucionar, porque era como que ya las licencias de Flash no se movían como antes, nosotros hacíamos juegos que estaban mejor, ahí ya habíamos sumado a gente que, por ejemplo, Juan Alfinetti, que hacía los gráficos y demás. Ya habían expandido el equipo para eso. Habíamos expandido un poquito, sí, sí, sí. En Y, ese momento también Gonzalo Saavedra, que estaba empezando también como artista ahí de videojuegos, que también había trabajado en su momento en un call. pero, a ver, ¿en qué Sí. momento ustedes agarran y dicen, bueno, somos dos, digamos, esto es medio un hobby si se quiere, nos está dando plata, pero ¿en qué momento lo empiezan a tomar como algo serio de, bueno, esto es una empresa, vamos a contratar gente? A ¿Cuándo ver, sintieron esa no, necesidad? no, Si te ya hay podés un poner momento en más el o que, menos. sí, pero te tiro un rewind. Te hago una aclaración a eso que tiraste ahí. Porque Ok, dijiste, antes era como un hobby. No, antes no había otra fuente de trabajo, era mi trabajo, hacer ok. videojuegos. Siempre lo Era consideraron su con, laburo.
100%. Sí, era 100% mi laburo, ¿no? Perfecto, Pero no había nada que considerar de otra forma, porque no tenía otra fuente de ingreso. Y era como, bueno, si perfecto. yo quiero progresar en la vida, tengo que simplemente hacer que esto se ande mejor, digamos, ande más. Y de igual manera andaba bien, porque era cada, vos podías ahorrar bien y sacar, hacer juegos y demás. Empezamos a ampliar el equipo cuando dijimos, bueno, queremos hacer cosas más grandes o mejor, y uno se da cuenta de las limitaciones que uno tiene. O sea, a mí me gusta Sí, dibujar, pero yo no dibujo tan bien como alguien que dibuja de 24/7 o que tiene claro. más talento directamente y además dibuja 24/7. Em, o puede hacer estilos de arte que uno no. Entonces, es parte de eso. Si uno está haciendo el game design, la producción, hablando con la gente, buscando la música y además te pones a programar, vas a hacer un montón de cosas, pero no te van a salir tan bien como alguien que solo programa, como alguien que solo dibuja, Claro, como alguien que solo hace. O sea, por eso, y en la industria en general, mientras más grande es el equipo, más o mientras más ambicioso el proyecto, mientras más de más calidad es, más gente requiere porque necesitas que alguien que se haya especializado en user interface para que haga la interfase, alguien que se haya especializado en texturas para hacer las texturas de las cosas, y así mientras necesita alguien que haya estado 24/7 y además tenga talento para hacer una cosa. Y claro. los indies son cosas con mucho amor, con mucha cohesión, porque son equipos chicos, entonces como son equipos chicos, por ahí puede tener una visión de una forma, pero bueno, nada, si vos querés hacer una cosa más grande, por ahí necesitas más gente o con otro nivel. Y de ahí se empezó a ampliar un poco el equipo y ahí empezamos a hacer Darkest Castle, que Darkest Castle primero está hecho en Flash y después se porta a PC. A PC, Este a fue el, Unity, a Unity. Ese fue el primer juego que este fue el hicimos primer que proyecto que hicieron en PC, para PC, digamos. para PC, porque si bien el primer juego que hicimos para PC, en realidad no fue para PC, sino que terminó en PC, fue Champions of Chaos 2, que está publicado en Steam y creo que es el primer juego de Córdoba que está publicado en Steam en su Ok, momento. No era un juego de Flash que lo portamos a PC. Pero Darkest Castle, claro. la idea era que sea un juego de PC, no para browser, sino para PC, y después, que si salía para consola. Lo estuvimos moviendo en las Castle Connect y demás, que se yo, y terminamos cerrando con un publisher. Y nada, y ¿Qué es un anduvo bien, publisher? salió. ¿Qué es un publisher? Un publisher es la discográfica que está entre, o sea, yendo al tema de la música o al de los libros, sería, bueno, es también el editor en los videojuegos. Van a notar que por ahí aparecen dos logos, primero del equipo que lo hizo y después del equipo que lo publicó. El publisher lo que hace generalmente es invierte en varios juegos, le saca el riesgo al equipo de trabajo, o sea, lo que hace es dar dinero para que se termine de desarrollar, pone la pata del marketing, te ayuda con el porting, te ayuda con la localización. Dark Castle está en 12 idiomas distintos y tiene un montón de texto. Eso es plata, uno no se da cuenta, pero hay un montón de plata. La localización de los juegos, Sí. cuando son Un juego de por text sí es heavy, bastante caro de hacer. y una aventura gráfica que No son tiene desarrollos baratos. 250 páginas de texto, claro, cuando vos lo traducís a dos idiomas, de repente es un montón de plata. Y bueno, todo eso lo hace el publisher, ¿sí? Y te saca todo ese riesgo de Claro. encima. Con una cosa un camino que es muy válido es hacer un demo, ir con ese demo tocando la puerta a distintos publishers, de la misma forma que uno tocaba la puerta vendiendo publicidad sin tener nada, ¿sí? Con un Claro, papelito te sirvió esa roñoso. experiencia Uno va para tocando salir a puertas vender. como diciendo, bueno, mira, tengo esto. Y pudimos cerrar con un publisher que fue Buca Entertainment en su momento. Ujú. Y nada, hicimos ese juego. Y salió después para PC, para Switch, para Xbox y demás. Y ahí fue bueno. Las aventuras gráficas nos salieron bien. Hagamos más aventuras gráficas. Y después de Darkville salió un otro Next. ¿Cuánto tiempo de desarrollo tuvieron en ese proyecto? Desde que empezaron, digamos, la idea del juego a terminarlo. Será un año, dos. Un año y medio, dos. ¿Ese Un es el usual proyecto fue más más largo. largo que hicieron hasta esa fecha No, o ya sí, venían hasta la haciendo fecha sí. proyectos? No, hasta esa fecha era una locura eso, porque no se puede pensar que Champion of Chaos, qué sé yo, que era como, uy, ¿cuánto nos demoraban? Eran 4 meses, porque Claro. eran juegos de Estás, iteraciones
super remil corta, lo que ahora sería como hacer un casual o un hipercasual o un juego mobile así. Era para Sí, el browser. típico O de sea, celular. había Sí. juegos en browser que los hacíamos en 24 horas, sin mentir. Por ejemplo, Fashion Pony, que era un juego en donde había un pony y era lo único que tenía programación era drag and drop sobre distintas ropas de pony. Fue una tarde de dibujar un pony, después de dibujar ropa de ese pony en esa misma tarde, y después ponerle todo objeto drag and drop y qué sé yo. Eso fue uno de los juegos que Y lo portemos para vendieron. BlackBerry. Y se vendió, o sea, sacó una licencia, no sé, debe haber sacado una licencia primaria de $100 y una licencia secundaria que se podía mandar de 25. Pero era una tarde, $125. Escuchame, Claro. era para Sí, por una una tarde es persona, increíble. un pibe de 20 y pico de años, 20 y corto años, en una tarde que te lo hace, la dio, brillaba. También algo que pasaba en esa época, porque éramos pibes y porque teníamos muchas ganas de hacer de todo, hicimos juegos de todos los géneros que se te ocurran, pero de ganas, o sea, porque no, estrategia comercial era hagamos juegos que nos Claro, es gusten. lo que salga, era una escopeta, Eh, digamos. Era Tiraban una para todos lados. escopeta, pero era una escopeta de amor, no era una escopeta pensada fue como, Ok, bueno, ok. qué sé yo, yo creo que hagamos un juego de, siempre quise hacer un beat'em up, bueno, un beat'em up con ninja, bueno, da, pa. Un RPG, bueno, hagamos un RPG por turno, bueno, y ahí salió Champion of Chaos, qué sé yo, porque parece que están andando en browser y nos gustan, sí, dale, hagamos. Y era como, "Bueno, hagamos un juego de auto, Está sí, bien. hagamos un juego de auto, dale, sí, sale un juego de auto, hagamos un juego de estrategia. Hicimos de todos los géneros que se te ocurran. Juego de puzzle, juego de estrategia, juego de tower defense, juego de beat'em up, había uno que se llamaba Shake the Cat, que agarrabas un gato, lo tenías que draguear, lo zarandeabas y el gato vomitaba un ratón. Y el juego era cuán lejos vos podías hacer que el gato vomite el ratón. Dependiendo la distancia, te daba puntos, vos después con esos puntos le ponías un resorte al ratón, entonces vomitaba y salía y rebotaba. Unas Ibas cosas cada vez más lejos. bizarrísimas, pero te aseguro que se vendían, porque estas cosas locas en Flash salían así, como trompada. Y nada, era géneros que eran como eso, un género de vomitar rata, ¿me entendés? No, no, Claro, era lo que sea que tenía ganas de hacer, el- se hacía. No sí, lo que había nos mucho parecía filtro. divertido, exacto, sí, eran dos pibes con muchísima leche y ganas de hacer juegos, y era, ¿qué hacía? Y era, a ver, estábamos súper off en ese momento, me parece, que era que me iba a dormir y me despertaba a las 3 de la mañana diciendo, claro, con razón, camina mal, tengo que multiplicarlo por -1, y me iba, prendía la compu, Claro, lo estabas ponía metido al el por 100%. -1 y andaba. Sí, sí, pero a ver, me sigue pasando de estar así como, qué sé yo, probando juegos, qué sé yo, pero con esa edad, sin absolutamente nada más que hacer, Claro. era nada, de todo el tiempo haciendo eso y jugando World of Warcraft, que también yo creo que fue el momento que más divertido le pasamos jugando, cuando era el corte, era para ir a matar gente en el World of Warcraft, porque la gracia era esa, meterse a matar gente, porque no leveleábamos, nos quedábamos en Strangleton Valley. Si en algún momento lo mataron en Strangleton Valley, Probablemente fuiste vos. sí, si fue un druida y un rogue, éramos yo y Fabián, que estábamos ahí matando gente, inclusive 10 levels más arriba, porque estábamos muy al vicio. O sea, era o hacer videojuegos o jugar al WoW, y cuando jugábamos al WoW, como Fabián estudiaba, yo era el que estaba realmente sin nada más que hacer Claro, que vos tenías más eso, tiempo libre. yo tenía más tiempo libre, entonces en mi tiempo libre o hacía más juegos, que los hacía solos algunos, o leveleaba alquimia y cocinar. Entonces tenía maxeado a cocinar a uno level 40 y maxeado de alquimia, hacía unas pociones que no tenían sentido que con ese level tengas esas Claro. pociones. Entonces venía un shaman calavera y te tomabas una que te bancaba 100.000 de daño a la naturaleza y no te hacía nada, pero bueno, Claro. y no tenía sentido, pero bueno, nada, Pobre gente. era muy divertido, era muy divertido. Pero bueno, nada, Bueno, diturié a con ver, eso. volvemos. Volvemos. Terminaste el primer juego de PC, Darkest Castle, lo Dark lanzan con este Castle, publisher. lo lanzamos con este ¿Qué publisher. pasa después? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Hizo,
para estándares de la industria, le fue bien porque hizo recoup, que no todos los juegos hacen recoup. En el primer año lo hizo, que también está muy bien. Recoup es cuando lo que se invirtió en desarrollar el juego es pagado por las regalías del juego. ¿Sí? Supongamos, Claro. usted gastó en hacer un juego $100, si el juego hizo $101, Claro, ya hizo, hizo el recoup. era más de Claro. $100, pero eso es lo que hace que un juego diga, bueno, anduvo bien. Porque hizo que sea un negocio rentable. Entonces dijimos, bueno, Claro. ya tenemos, para no nos volvemos locos como lo estamos haciendo, ya le había invertido como 2 años a esto de hacer aventuras gráficas, yo tenía como todo un motor armado. Entonces, bueno, hagamos el siguiente, y ahí salió Unusual Findings. Unusual Findings Bien. también le fue bien, también fueron como 2 años y algo más de desarrollo, que me pareció un montón. Un montón. En el medio O sea, sí, y en el pasaron. medio apareció. Sí, en el medio apareció la pandemia, pasaron un montón de cosas en el desarrollo de Unusual Findings, y salió, pero terminó saliendo, lo cual está muy bien. También hizo Recoup, Y también anduvo muy bien, ganó para premios, un usual sí. funding también tuvieron un publisher, un inversor. ¿Fueron con el También tuvimos mismo? un ¿Fue publisher, sí, sí, distinto? sí. ese Digital, que es otro Ok. publisher, también sacó para 2 idiomas y toda la cosa. Y nada, pero fue largo el desarrollo ahí lo armamos con Fabián, también con Juan Alfinetti, que le dio más al pixel art. Y también hubo, bueno, otros artistas que estuvieron al principio, Facundo Giovamoli, al principio, bueno, también con Luis Monrocle, que hizo la música de Dark Evil Castle, que ahora está también laburando en otras cosas. Y para Unusual Findings licenciamos la música de Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record, de My You Spin, que fue la No. primera vez que licenciamos. Que fue como, pues, esa queríamos que sea el juego, que sea muy de los 80, que sea todo tenga que ver con los 80. Entonces, por ejemplo, la voz, el juego está en inglés y en ruso con voiceover. La versión rusa tiene el actor que hizo de Marty McFly para el doblaje ruso, el mismo que hizo de Beatty para el juego. Oh, qué Y bueno. después, sí, después tratamos de conseguir algún actor, pero no pudimos aunque sea de clase B, que haya trabajado en una peli de los 80, pero se nos complicó. Pero sí pudimos sí pudimos licenciar la música, y después la música del juego original, que tiene un original sound, además también de Robert Parker, que hace música muy, muy buena, que es New Retro Wave, que hizo 85 Again, que es el tema que suena al final del juego. Eso también la licenciamos. Y tiene música original de Tomás Ferrero, que es el que de Rayos Láser. A lo mejor alguna gente conoce Rayos Láser, a lo mejor otras personas no conocen Rayos Láser. Es una banda que está muy buena. Y la música original es cuando estén escuchando los tracks, están muy piolas, que terminaron nominados a los Emmy, los pibes, o sea, estuvieron Ah, bien, los Emmy bien. latinos. Sí, Emmy latinos, Rayos Láser, ¿no? Sí, Pero sí, sí. y eso no pusieron en la música del juego. Y no, de verdad que en ese sentido, para mí el equipo fue un lujo, habían un genio programando, también le metió su impronta a algunas features del juego, que están muy buenos. Juan también, un pixel artist de puta madre, que hizo un montón nada, de trabajo ahí, pero nos remil quemamos en ese juego. Ese juego fue... ¿Cuántas personas fueron en total más o menos No, a ver, trabajando? si yo te cuento los actores de voz, son como 70. No, bueno, pero Pero digamos de desarrollo, no, el claro. core éramos 3. El core, el que Ok. estaba ahí día a día metiéndole, éramos 3. Pero fue entre la pandemia y eso fue muy, muy para arriba. Entonces ahí fue como, bueno, terminó ese juego y decidimos dividir caminos con el bueno de Fabián, con el que nos queremos un montón, lo quiero un montón, mejores amigos. Vive a 2 cuadras de casa, comemos hamburguesas Ok. y demás, pero Ay, por ahí, precisamente me parece que para salvar el afecto y demás, fue como, bueno, hagamos separemos a cada equipo porque nada, porque fue la última etapa fue como muy, muy pero intensiva fue para duro, se terminar. venían ya quemando Sí, sí, bastante. sí, ¿Tuvieron fue muchas para arriba. complicaciones en el Quedó, proyecto, más allá de lo que es y pandemia, todo no, eso? me parece que la pandemia nos pegó muy fuerte
Pegó Eh, fuerte, ok. sí, fue algo muy duro para el equipo. Así que nada, y eso sumado a que, bueno, tenemos que terminar las cosas y demás, nada, hace que, que se va para arriba, pero bueno, nada, terminamos en los mejores términos. De hecho, Fabián ahora está haciendo un juego, no sé si puedo adelantarlo, así que Fabián está haciendo juegos que están muy buenos. Stay Ok. tuned a lo que lo está haciendo con Juan. Están haciendo muy lindo pixel art y tienen pixel art, pero tienen ahí algo de disparos piola, no diremos qué es. Que está muy Ok. bueno. Queda el misterio. Sí, misterio. Y por mi lado, seguía haciendo juegos, claramente. ¿Esto Eh, cuándo fue? Más o y menos. hace 2 años atrás. Soy pésimo traqueando tiempo. Bueno, después del release de Sí, Dinosaur pero para Finals. ponerle más o menos. Ok. Sí, bueno, después del release de nosotros. Eh, y nada, eso. Ahora seguimos haciendo juegos con Epic Zama. Hemos hecho un par de alianzas estratégicas ahí con la gente, por ejemplo, de Odaclick, con los que estamos trabajando. Y con eso estamos haciendo un juego que estamos buscándole publisher todavía, que es Bulletproof Dungeon. Y después tenemos otro juego que es Iron Tundra, del cual ya se puede hablar, de donde no se podía hablar, Ok. con el que estamos trabajando con Beat Japan, que es un juego de estrategia, survival y trenes. Es tipo como Frostpunk, pero con 80 Days, si conocen el juego 80 Days. Si no conocen el 80 Days, con Snowpiercer, si vieron la película. O con Sí, no conozco ninguno de los Transártica. dos. Sí. Ok, Ok. Transártica tampoco la debes conocer porque es un juego de los 90. Eh, pero bueno, son trenes, frío y decisiones de mierda. Todo siempre está mal y uno tiene que tratar de distribuir la miseria que hay, de manejar la miseria que hay dando Este, vuelta. Y es un juego que tiene al menor mucha mal narrativa. posible. Exactamente, el menor o el mal que te haga sobrevivir, pero que puede ser moralmente una porquería, y cosas así. Claro. Y el juego para ser un juego de estrategia, tiene como un edge muy marcado y muy fuerte de narrativa, porque las acciones, todas son, por así decirlo, tarjetas digamos, de pedazos de narrativa que te parece gente y te dice, bueno, mira, pasó esto, hay que solucionarlo así acá, necesitamos, no sé, trabajadores para que hagan esto, pero no es que vos tenés que agarrar los trabajadores, mandarlos, sino que todas las acciones que uno toma Es tomar la decisión es tomar la decisión y ver qué es lo que pasa con la decisión después que uno y toma. ver lo que pasa. Claro. Pero no hay, hay soldados, pero no es que vos mandás a los soldados, los seleccionás y los pones adelante, que estén ahí y van tiroteando, sino que te atacan bandidos, pero te atacan bandidos, te aparece la imagen de los bandidos que te están atacando, te dicen, bueno, te están atacando de tal forma, te tiran un par de opciones de tácticas para hacer, o les das plata para que te dejen andar, o mandás, no sé, snipers para que los snipen de lejos, o te haces un rush. Y bueno, si los snipeas, los vas a matar, pero vas a demorar un montón de tiempo. Si los rusheas, los vas a matar más rápido, Claro. pero se te puede morir alguno de tus soldados, dependiendo de la cantidad de soldados que tengas, porque ahí también juegan las variables del juego. Igual que cuando los estás snipeando, dependiendo cuántos soldados tengan, lo rápido o más lento, o les pagan un poco de guita, también si tienen la plata para pagarle y demás. Y como hay un timer, porque cada tanto en ese mundo viene una tormenta y rompe todo, el tiempo es un factor importante a tener en cuenta. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué hago? Los rusheo, pero me matan a algunos. Si me matan a algunos me queda tullido y además la gente se me enoja. Y así todo el tiempo está tomando esas decisiones locas. ¿Ya tiene alguna fecha de salida estimada del juego? Mañana sábado sale. No, no, todavía no tiene fecha de release. Calculale, para mí tiene que estar ¿Y, un año más, si mínimo, en el y algún horno. lado donde se pueda seguir el desarrollo del juego, sale información o No algo? está, ¿O no, todavía, no, no está, no todavía está, no está nada? publicado en ningún lado. Tenemos ganas de hacer algo que no hicimos nunca, que o sea, sacar el demo antes de la publicada. ¿Sí? Generalmente el juego sale y ver qué onda, ir haciendo wishlist y demás, que es alguna estrategia que es válida, pero que no hemos hecho nunca. A lo mejor hacemos eso. Si hacemos eso, entonces ahí lo van a poder ver. Entran a Steam, lo siguen. Exactamente. Iron Tundra se llama. A lo mejor hacemos lo Perfecto. mismo con Bulletproof Dungeon, que es un juego también que no hablé de qué se trataba, que es Adelante. un juego de tipo como un Hades, pero con Gauntlet, o sea que es multiplayer.
que lo puedes jugar con amigos, pero Coach Co-op lo puedes jugar ahora, lo puedes jugar después, a lo mejor si se pone la feature para jugarlo online. Puedes jugar hasta 4 jugadores. Es como un Hades en el sentido de que es muy rápido. Todos los personajes tienen un arma que es de rango largo o medio, porque como era multiplayer dijimos, si es todo de cerca no se va a entender nada la acción. Así que cada Claro, personaje tiene tiene que como haber un roles. rango distinto de disparo para que a una distancia prudencial se entiendan todos de dónde le está pegando cada uno. Y en donde cada vez que vos pasas una sección de juego, tenés para elegir un power-up, cada uno de los personajes tiene para elegir un power-up, pero cada power-up viene atado siempre a un power-up para el dungeon. Entonces vos, por ejemplo, tu disparo primario ahora prende fuego a los enemigos, pero ahora todos los esqueletos tienen aura de hielo. Qué sé yo, ahora vos cuando pegas dispara el doble de balas, pero ahora los esqueletos con espada son inestuneables. Entonces eso a algunas clases no le va a molestar, a otras clases le vas a hinchar terriblemente los huevos Claro, le con vas a tu romper los selección. huevos a tus amigos. Exacto, y la idea es que te termines agarrando a golpe de puño con tu amigo Claro, de al como lado por buen la juego, como tiene pésima, que ser. como tiene que ser un juego multiplayer co-op, pero que la gente se odia. Entonces, Claro, nada, y en el medio tenés una inteligencia artificial que es el Dungeon Master, que te va tirando magias y te va haciendo cosas hasta que llega al final y bueno, le peleas al Dungeon Master. Pero es eso. y estos dos desarrollos ya, digamos, son por tu cuenta, si se puede decir. Digamos, ya desde el momento, desde la separación, si se quiere, Sí, 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 sí. ya son cosas más tuyas. Sí, o sea, los saca Epic Dama, pero sí, son, digamos, en el sentido de que Claro, sin la, digamos, sin la participación de Fabián, que era socio en su momento. claro. Eh, ok, y Eh, a ver, si vos hoy en día, digamos, mirás para atrás y decís, no sé, alguna dificultad, algún momento que vos hayas tenido que digas, fue un momento complicado para la empresa, por lo que sea, porque viste que emprender eh, es bastante complicado muchas Sí, veces. Te surgen 1 millón de problemas y sos el único responsable y el único que se tiene que hacer cargo de todo. No es como que, sí, ok, problema de la empresa, es problema tuyo. sí. ¿Tenés algún recuerdo de algo que hayas dicho, mierda, esto se está poniendo feo la cosa? O que en algún momento que de verdad hayas tenido miedo, si se quiere, de que se pudra todo o algo por el estilo? Todo el tiempo tenés Todo el miedo. tiempo. Todo el tiempo, o sea, yo creo que para emprender siempre hay que tener cierto grado de mucha seguridad y mucha inconsciencia al mismo tiempo. O sea, porque todo el tiempo, si te Ok, pones, buena frase. todos los días, si te vas a dormir y estás en modo paranoide, decís, todo se puede ir a la mierda. Pero eso siempre todo se puede ir a la mierda. Y siempre que vos estás diciendo, bueno, yo apuesto para hacer este juego, eh, te puede ir, si a nadie le interesa lo que vos estás haciendo, no le vas a conseguir nunca un novio a ese publisher. Y a ese publisher. Nunca le vas a conseguir Al una novia a juego. ese Nunca vas a conseguir un juego, nunca vas inversor. a conseguir un publisher, nunca vas a conseguir un inversor. Y si decís, y seguiste tarudo y decís, lo voy a terminar el juego este que no conseguí un inversor, te vas a clavar, o te podés clavar, y es muy posible que te claves. Si nadie, ningún publisher lo quiso, si ningún inversor lo quiso, es muy probable que el mejor te clave, con el mejor no, pero es probable que sí. Entonces, tenés que manejar la incertidumbre, ¿sí? Porque siempre es eso, es dejar el laburo y ponerte a trabajar en esto en total incertidumbre de cómo te va a ir. Pero nada, o sea, yo creo que, por eso te digo todo el tiempo, sí, todo el tiempo no al mismo tiempo, digamos, porque me parece que en esa dualidad de ser medio un inconsciente está la cosa de emprender. Obvio que hay que tener tenés que tener un plan, tenés que tener un norte. Tenés que tener una Claro, idea de dónde, no es que sos un inconsciente y decir, bueno, qué sé yo, que sea como sea. No, es decir, bueno, hay una lógica detrás de tus decisiones, que es en las que tenés que tener la seguridad de creer en la lógica de tus decisiones que vos estás tomando. Ahora, después de ahí, la vida es una tómbola, te puede pasar de todo, te cae una pandemia, hay una guerra con Rusia y vos estás trabajando con rusos y se te arman líos con ok. bancos y se te arman, te puede pasar de todo. A mí nos ha pasado de toda clase de cosas. Yo creo que ese que te pasen de todas clases de cosas es lo que por ahí empieza a hacer que por ahí haya ciertas fricciones y demás, que si vos valorás más el lado afectivo y demás, y no querés que se te termine yendo, que esos roces se lleven
a perder lo efectivo, por eso me parece que está bien para decir, bueno, pues, sigamos cada uno por su lado, o así, para no tener que en los momentos en donde pasan cosas muy tensas que por ahí te hacen sacar el buen humor o lo que sea, te ponen Claro, más hincha huevo, porque uno puede volverse más hincha huevo por eso, o más sensible también por eso, está bueno también, bueno, decir, bueno, no, este, pero sigamos de amigos. Y contratás a otras personas para hacer otras cosas y listo. Pero sí, me parece que siempre para emprender, como te digo, hay que tener una cuota de seguridad y una cuota de inconsciencia para atreverse a hacer las cosas y estar seguro de que lo que uno que hace está bien. Pero planeado, por favor, ¿no? Mañana, pero planeado, siempre. masiva, claro, es decir, no dejé el Masiva call center, renuncia. no dejé el call center después de jugar al Islander, sino fue como, bueno, estoy viendo que se vende en algún lado y si no funcionare, lo usaré de currículum. Claro, Es pero ahí, siempre es hay que tener como, un plan A, sí, B, C y hasta exacto, la Z si podés. algo. Y decir, después, bueno, pray and spray, ¿me entendés? O sea, después, bueno, me mando para adelante y que piña fuerte y que salga. Pero, y algo mucho muy importante es sentarse y trabajar. O sea, pues está bueno, por ahí yo veo muchas personas que, sobre todo con videojuegos, que es algo que es como muy aspiracional, que vas a decir, Sí, bueno, no hay que quedarse bueno, yo hago juegos de Warcraft 3, o yo estoy planeando juegos o yo estoy imaginando juegos, sino que, bueno, este tiempo que estoy trabajando en el call lo voy a dedicar 100% a trabajar en videojuegos. Y que está bueno, o sea, no sé si está bueno, pero si se te vuelve una obsesión en la que estás trabajando, y yo creo que eso es algo que pasa a muchos desarrolladores, que es que se te vuelve una obsesión hacer juegos. O sea que te guste, cuando no estás o hablando de juegos, o estás viendo videos de juegos, o estás haciendo juegos, o estás testeando tus juegos, o estás testeando los juegos de un amigo, y tu vida se vuelve videojuegos por todos lados. O sea, en mi caso, se volvió súper mi vida los videojuegos. Ahora soy el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. Que es como también otra locura más, que tenés que tener cierto grado de seguridad y cierto grado de inconsciencia para decir, bueno, vamos a tratar de llevar la industria de los videojuegos para acá, o tratar de ayudar a que esto salga de esta forma. Y que también hay que tomar la decisión esa, porque chupa tiempo lo loco. no, me imagino que sí. Sí, yo creo que por ahí videojuegos, viste, como es una industria que es tan de pasión, digamos, como que videojuegos Sí. es una industria que alguien se mete porque le gusta, porque le apasiona. No es como, no sé, digas, el petróleo, que si estás en la industria del petróleo es porque estás por la plata. No hay nadie Sí. que le apasione el petróleo como tal. Entonces yo creo que por ahí es algo que es por ahí complicado eso de mezclar, o de Sí. no volverse loco, no estar a mil metido en esto. Y si está a eh, mil metido nada, contento, para mí está bien. Para mí la industria del videojuego es la mejor industria del universo, lejos. La gente es genial, las fiestas son divertidas. No, la verdad, o sea, es una industria creativa, con gente inteligente, porque tenés que ser inteligente para hacer juegos, tenés que tener, tenés que estar despierto, eso está bueno, y tenés un montón de gente que habla el mismo idioma. Vos cuando te juntás es muy distinto, te das cuenta al toque cuando te encontrás con alguien que no viene del palo de videojuegos y lo pusieron a hacer bizdev porque era, bueno, contratemos un bizdev externo que venía de la industria de, no sé, textil y que vaya y claro, venda ads. bueno, Y no vos te das encaja. cuenta que no te habla el mismo idioma, por más que estés hablando de hamburguesas, ¿me entendés? Por más que estés hablando de cualquier Claro, cosa. no encaja, no hay. No hay esa conexión No, qué sé no yo, tenés el buff de los juegos. exactamente, cuando te encontrás con alguien, no sé, en la EVA, El aura. es como una locura, están todos en la misma sintonía de videojuegos. ¿Qué es la EVA? La EVA es la exposición de videojuegos argentina, que tiene 22 años de existencia, es más vieja. ADVA tiene 20, EVA tiene 22. Eh, es la exposición más vieja de videojuegos que hay en Latinoamérica. Y Ok. o sea, es un evento de desarrolladores que se juntan. Hay charla de videojuegos, ronda de negocio de videojuegos, exposición de videojuegos, premio de videojuegos, orquesta de videojuegos. El año pasado, este año también va a haber orquesta de videojuegos. O sea, la idea es
nada, juntarnos una semana a vender juegos, a aprender sobre videojuegos, a probar los juegos de otros, a probarnos, a mostrar nuestros juegos a los demás, y a premiar los mejores juegos que hay dando vuelta. Y Eva creció un Listo. ¿Puede ir montón. cualquiera? Si querés mostrar tu juego, tenés que submitear el juego sigan la página expoeva.com. Si Expoeva.com. querés ir a ver, a chusmear y demás, Tenés que ¿se ir puede? Sí, va a ser en noviembre en el Palacio de Libertad. No voy a adelantar nada más. Ok. Pero bueno, sigan a Adva en redes sociales y se van a enterar de todo esto. Pongan Eva y van a encontrarse con un mundo de gente que hace videojuegos que es muy copada, que es muy ducha, que un montón de gente, artistas espectaculares, programadores muy inteligentes, gente que le encantan los videojuegos. O sea, es la mejor industria del universo. Videojuegos, si usted no sabe qué tiene que hacer, métase en la industria de los videojuegos. La mejor industria creativa y factura también mucho más que las otras industrias creativas. Eso, un dato Ahí no va, menor. el palo para las otras industrias. No es para la otra industria, es para que factura más. Es como la industria de la Más que la soja. música. Más que la música, más que cine, más que las OTT, o sea, Netflix y todas las cosas juntas, factura, Ok. factura más que la industria de la soja. Factura no me acuerdo, pero tengo el dato, pero sí, son billones de dólares que factura. Claro, esto es a nivel mundial. Estamos hablando a nivel mundial. Sí, sí, a nivel Claro. mundial, la industria de los videojuegos es, dentro de las industrias del entretenimiento, la que factura más por lejos. Por lejos. Porque si te pones a pensar, es muy probable que hayas gastado mucho más en juegos que en ir al cine o que lo que compras Sí, en Netflix. seguramente Ya sí. en el momento que dijiste me compro un juego de $60, ya es más que Sí, lo que tenés gastaste en 20 entrar. entradas más, no sé cuántas entradas. ¿Cuántas entradas al cine? ¿Me entendés? Y no te compras un juego, te compras varios juegos al año. Y nosotros que somos ratas, pero en el resto del mundo también es como que, nada, está muy, Claro. muy bien. Sí. Y a ver, vos en tu historia, digamos, como emprendedor, como demás, eh, ¿dirías que la suerte es un factor importante? Sí, sí, sí lo es, pero sí que lo es, siempre, pero en todo lo que emprendas en tu vida, la suerte está ahí, pero si te agarra la suerte trabajando en algo con cierto plan, es mucho más probable. O sea, yo me acuerdo en un momento cuando había salido Flappy Bird. Cuando había salido Flappy Sí, Bird, que era algo que le había fue una pegado de locura. suerte un montón, era como gente te venía con mi modelo de negocio de, bueno, hacer este juego y ver si la pego como Flappy Bird. Y eso no puede ser nunca un modelo de negocio de nada. Porque está bien que Sí, fue la suerte pega un rol, sí, pega un rol. Importante en todo. Ahora, tenés forma de hacer de que la ruleta, por así decirlo, tenga menos doble ceros. Si vos estás apostando al negro, y ahí podés hacer que tenga menos casilleros rojos. Podés. claro. O sea, la suerte pega un factor, pero no es todo el factor. ¿Sí? Si vos te esforzás y trabajás y haces los deberes en aprender cuáles son las movidas que tenés que hacer para que las cosas funcionen, porque parte de trabajar no es solamente trabajar como un buey, que no te digo que no sea necesario trabajar como un buey, pero también aparte de hacer la parte de estar como un buey empujando, hay que ver hacia dónde hay que empujar la caja. Entonces vos tenés que llevar esta Claro. caja a un lado, está bien, sí, la vas a tener que empujar como un buey a la caja. ¿Sí? Si te quedás pensando cómo me gustaría empujarla y qué divertido que yo me proyecto, pues no, tenés que ponerte ahí a hacer el esfuerzo. Pero si no sabes a dónde llevarla, no va a ir a ningún lado. A lo mejor de suerte la llevaste a un lugar piola, pero si sabías hacia dónde tenías que Claro, llevarlo, es mucho más probable. claro, es mucho menos factor suerte. Exactamente. Hay una frase Sí. que me gusta mucho respecto a la suerte, que es que, bueno, sí, la suerte existe, la suerte está, pero la suerte es algo que se busca también. Como por ejemplo, no sé, yendo al ejemplo de Flappy Bird, sí, el juego tuvo mucha suerte de que la pegó, de que fue un ultra hit, pero detrás de esa suerte, digamos, no sé, hay un montón de juegos que se hacen y nunca se publican, por ejemplo. El de Flappy Bird lo Sí. publicó, hizo su trabajo, hizo su laburo, y sí estuvo el factor suerte, pero detrás de esa suerte hay un laburo que fue aplicado, digamos. Hay un juego Eh, real que claro, hay un juego salió. que está publicado, que tuvo sus cosas.
No es que sí. fue de la nada, cayó así del cielo la suerte. Sí, si no hacía Flappy Birds, el tipo de Flappy Birds no recibía plata. Eso Claro, seguro. Ahora, es más posible que si hace esa persona borrando su nombre y borrando su historial, hace Flappy Birds pero con un perro, no va a ir, no le va a ir bien. claro, Ahora, con ese know-how, el mismo tipo con ese know-how no va a llegar muy lejos con otra cosa. Ahora, alguien que ha hecho un juego, no sé, o un juego más elaborado, con una cosa atrás, puede que le vaya relativamente bien o mal, pero se queda con un know-how para la siguiente oportunidad que es como que puede seguir claro, transmitiendo en algo que no sea voy por suerte, sino que estoy haciendo estas mecánicas, por eso están estas mecánicas de este juego, porque la gente lo va a jugar de esta forma, entonces eso va a hacer que guste. O sea, cuando uno diseña un juego, no solo diseña el juego en sí, sino también diseña el juego imaginándose cómo lo va a jugar las personas, cómo se van a enterar que ese juego existe, cómo va a interactuar un streamer o algo por el estilo con el juego que es lo que después convierte en ventas, cuál es el mercado que anda dando vueltas. O sea, eso de hagamos lo que sea, estaba bien cuando teníamos 20 años y el mercado Flash se bancaba ese grado de shotgun tirándose para adelante. claro. Pero después, para el mercado de PC, no podés hacer eso, porque vos no podés, está bien invertir, no sé, un mes de un pibe de 20 años en eso. Pero vos cuando estás haciendo un juego de PC no estás invirtiendo un mes de un pibe de 20 años, estás invirtiendo varios meses de mucha gente que tiene muchas señoritas y que tiene mucho tiempo haciendo juegos, por lo cuanto es mucho riesgo, por lo cuanto tenés que ir con un plan más o menos pensado de a dónde estás yendo. Claro, sí, sí. Claro. Mientras más grande el Claro. proyecto es más riesgoso. Tenés que estar más Más seguro, riesgoso y tenés que estar más más seguro. Y por eso controlado, muchas veces más. dice, por eso un montón de empresas, viste, que decís, están haciendo siempre remakes de remakes porque rinden y porque no tenés Claro, no hay, tanto riesgo. disminuís el riesgo. Disminuir el riesgo, exactamente. Entonces, por eso también se hacen muchas cosas que tienen IP y demás. Ahí 184 billones es lo que factura videojuegos Es una locura. el año pasado y la soja facturó 156 billones a nivel mundial. Entonces, videojuegos factura más que la industria de la soja. Si en algún momento Es una industria que existe real. claro, si en algún O sea, en un momento su momento te familia, como discuten la que estás mía, le boludeando dice jugando con los que juegos. está boludeando, decir, no, es una industria muy buena. Ahora, también, no esté boludeando todo el tiempo. Tenés que sentar, o sea, tenés que abrir el editor de, o sea, no te tienen que ver jugando, te tienen que ver haciendo cosas que no las van a entender, pero Claro, haciendo cosas. está bien, está Está bien. perfecto. Y a ver, la última pregunta que te hago. Sí. ¿Dirías que si tenés que poner que hoy en día, mañana, pasa algo, perdés todo, perdés Epic Llamas, se te caen todos los proyectos, Sí. ¿volverías a empezar en videojuegos? ¿Seguirías en la misma industria? Sí, es la mejor industria del universo. O sea, igual Mm, manera, sí, cada vez que vos terminás un proyecto, medio que te sentís que estás empezando de nuevo. Cuando vos decís, claro, voy a es empezar, todo, porque, todo de cero, sí. porque si, pues, lo que nosotros hacemos nosotros hacemos IP propio. Si nosotros tendríamos venta de servicio, qué sé yo, pero y después lo que queda, bueno, es el nombre, haber hecho otras cosas y demás. Pero si mañana Epic Llama se prendiera fuego y estaría prohibido decir la palabra llama, entonces está baneado de internet, no le quita los juegos que ya se hicieron, que trabajé y que te sirve para decir, bueno, trabajé en estas cosas. Pero si por alguna razón no podría ni siquiera decir en qué trabajé antes, de igual manera, seguiría haciendo juegos porque me gusta, porque lo entiendo, porque tengo 17 años haciendo juegos, Claro. y porque nada, no me imagino otro modus vivendi. O sea, me gusta la parte que tiene que ver con BizDev, que eso no tiene que ver tanto con diseño de juegos, que también me gusta mucho, o con producción, que también me gusta mucho, pero no me veo haciendo BizDev en otra industria que no sea la de Claro, en videojuegos. otra industria. ¿Sí? Claro, A ver, hago cosas que son distintas ahora, si bien están dentro de la industria, porque, a ver, llevar la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos no es hacer game design, no es hacer producción de videojuegos y no es hacer BizDev de videojuegos. Si bien tenés, o sea, a su edad, es como una producción de algo, ¿sí? sí. Y demás, ADOA, no sé si en algún momento dijimos que era la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, sí.
Bueno, Creo que lo nombramos así por lo encima, pero nombramos, pero nunca bueno, hubo una sí, aclaración bien, una digamos. aclaración. Es una asociación, bueno, que hace videojuegos, bueno, que nuclea a la gente que hace videojuegos. Si usted hace videojuegos, fíjese la página de ADOA, vea de asociarse, tiene grandes beneficios para socios de cosas que son útiles de verdad. Por ejemplo, no sé, entradas para la GDC. Este año sacamos un montón de entradas para el GDC para socios. Ahora estuvimos dando entradas para Gamescom Latinoamérica. Entradas a la EVA, los socios de ADOA tienen la entrada a la parte de negocios de la EVA bonificado, y además también tenemos otros, qué sé yo, perks como descuentos en estudios contables, estudios de abogado, cosas así, pero más allá de eso, siempre estamos trabajando para tratar de hacer de que la industria de videojuegos crezca, y eso lo hacemos hablando con el sector privado, por ejemplo, hablamos con Sí. EA para que vino y hace scouting de gente que hace servicios para ellos. Hace pocos años, hace poco semana hicimos una ronda de pitching con la gente de EA y algunos socios de ADVA que se habían anotado y demás, y también con el sector público para quieren hacer cosas que tienen que ver con mejorar la industria de videojuegos. Además, le mostrás que, mirá, la industria de videojuegos es una industria que está espectacular por un montón de cosas, porque emplea gente que está capacitada, no requiere más que personas, porque la industria de videojuegos lo único que requiere es personas que sepan hacer juegos, que sean buenos artistas, que sean buenos guionistas, que sean buenos game designers, que sean buenos programadores y demás. Y entonces, bueno, es guiarlos en nada, que hagan herramientas que sean útiles para el sector y que eso en definitiva después se convierte en beneficios reales para el socio, y en realidad para todo el mundo, porque no hace falta, o sea, hay un montón de beneficios que tienen la industria de videojuegos, como misiones comerciales que se organizan inversas o directas, o qué sé yo, estar dentro de la ley de economía del conocimiento, que los videojuegos estén ahí metidos, también eso es parte del trabajo que se hace de la asociación y demás. Y bueno, eso por ahí no tiene tanto que ver con hacer juegos, y estoy metido ahí, pero que eso tiene más por ahí la pata del BizDev, por así decirlo, Claro, pero sigue estando relacionado con algo que a uno le apasiona, que son los videojuegos. Es decir, estoy tratando de hacer que los videojuegos salgan mejor para todo el mundo, en realidad solo para Argentina, pero, y eso está bueno, eso es como, excelente. ¿qué es eso? Pero se termina viviendo, tu vida se convierte en videojuegos por todos lados. Pero está Es que bien, sí, o sí, sea, ya es lo tu hobby, es tu disfruto. tiempo libre y es tu laburo, digamos. Y es mi laburo, sí, sí, y mi laburo secundario, digamos, Sí, pues, sí, bueno, claro, y tu side quest. y mi side, pues, porque bueno, en definitiva, a ver, también hago, es una asociación sin fines de lucro, o sea, soy presidente, pero no cobro un mango por hacerlo. Es algo que, y toda la comisión directiva, nadie cobra nada de la comisión directiva, son todas personas que nada, que están metidos ahí por manija, porque quieren que la industria de Por los amor videojuegos propio, por crezca, amor a la industria. por amor a la industria, por amor a los videojuegos. Entonces, ¿qué se va a poner? Ahora estaba en el CONFEC, el Consejo Federal de Economía del Conocimiento, y nada, estoy en Córdoba. Te pagas los pasajes para ir hasta ahí, o sea, me pago yo para ir ahí, Claro. y termino yendo a dormir a tu casa para estas cosas. Pero bueno, nada, después se convierte en acciones que hacen que más gente se pueda meter en los videojuegos, y es una industria que es la mejor, lejos. Está genial, Y la está Argentina genial. la mejor de todas, por lejos también. Como siempre. Como tiene que ser. Sí. En esto de videojuegos es la mejor, y la Bueno. Argentina es la mejor de todas. Ahí está. Y en esa nota nos Bueno, vamos. y con eso sí, con eso es el Eh, cierre perfecto. y con ese cierre nos vamos. Ahí está. Che, Bueno, bueno, nada. ya vamos dándole cierre, ya Eh, llevamos como 1 hora 20 de Se hizo charla. larguísimo. Cortala por Sí, donde se hizo quieras. largo, Espero que pero bueno, nada, te agradezco mil por tu tiempo, por venir, por la buena onda. Si querés decir algo para el cierre. y nada, hagan videojuegos, pongan, está muy bueno. Como decía recién, es la mejor industria del mundo, y la industria de videojuegos argentina también es espectacular. O sea, es como dentro de esas, tiene una comunidad que es muy interesante. O sea, hay gente que, no sé, tiene 20 y pico de años de hacer juegos con empresas enormes, y que vos vas y le mostrás tu juego, y los chabones, vos ves que les importa mucho darte feedback, Bueno, y por ahí te dan feedback que te están matando, pero está bien, o sea, de eso se trata, que te den feedback, ¿no? Y todo eso lo sí, tiene que hacen ser porque sincero, les si no. gusta,
porque les gusta y quieren, pero porque les gusta y porque quieren que vos crezcas. Y la única forma de crecer es que te den feedback duro. O sea, es algo que a mí me llama mucho la atención. Decís, no, hay mucha gente que es muy grosa por el camino que ha hecho y que nada, que vos lo ves dando feedback y ayudando y que realmente se interesa o que están metidos en la comisión directiva, decís, no hace falta, ¿por qué estás haciendo? Porque hay un amor muy grande por el país y por la industria. Buenísimo. No, es que ¿Qué es más eso, decís? es una industria llena de pasión, la verdad. La Sí, gente sí, está sí, ahí sí. porque lo ama. Porque Entonces realmente está lo muy aman. bueno. Sí, 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 está sí, muy sí, bien. Sí, sí, está y además es un perfecto. muy buen negocio. Eh, También tenés la parte de gente que está haciendo negocios, y tenés más de uno que que está buscando algo muy rentable, y los videojuegos son eso, me parece que es como lo mejor que hay en el universo, porque es gente apasionada y negocios que van. O sea, ¿hay algo mejor? No lo Está sé, genial. creo que no. Ahí está. Bueno, se hizo larguísimo. Si alguien te quiere contactar o hacer alguna pregunta o algo, algún medio por el que lo puedan hacer. Tengo el Instagram que le cambié, porque no, o sea, la página, o sea, el Twitter, el X de Epic Llama es solo de Epic Llama, no tengo uno propio. Ok, Después está Adva, la página de Adva, si me quiere mandar un mail institucional, presidencia@adva.com.ar, y si no, si me quieren seguir en Instagram para ver los churros que comí, o encuestas que hago que son nefastas, pueden hacerlo. Es Hernán Developer y ya está. ok. Bueno, ¿Viste? Sí, antes tenía perfecto. el nombre del counter viejo y no se entendía nada, así que lo cambié a Hernán Developer. El típico Ahí va. nickname que queda ahí desde la historia. Sí. Sí, exactamente, era Matagiles 5000, una cosa así, lo cambiamos a Hernán Developer. No, somos el presidente de la asociación, no puedo tener esto. Está Está bien. perfecto. Bueno, ya está. Vamos a darle un cierre. Vamos. Gracias. Si alguien Ya llegó está, hasta se acá a escuchar todo terminó. esto, gracias. No sé qué hace con su Ahí tiempo. está. Eh, Está bien, y puede bueno, escucharlo nada. mientras hace juegos. Eh, Ahí está. esperemos, esperemos. Ahí Y bueno, está. nada, de nuevo te agradezco, Hernán, por la buena onda, por tu No, tiempo. Un copado, gracias la a verdad. vos, vos, por hacer juegos. También. Bueno, No, guacho. Éxitos. Chau, adiós. chau. Ahí está.